La mente es un lugar maravillosamente sorprendente. Es el órgano principal del sistema nervioso humano. Está compuesto de 160.000 kilómetros de vasos sanguíneos. Eso es casi 4 veces más grande que la distancia alrededor del Ecuador. Las neuronas transmiten y reciben información que nos dice cuándo respirar, cuándo algo es doloroso, nos advierte del peligro y cuándo celebrar una anotación. Dentro del cerebro existen 100.000 millones de neuronas que transmiten información a más de 400 kilómetros por hora. Eso es más rápido que un carro de Fórmula 1. El poder del cerebro es sorprendente. ¿Qué si nuestros cerebros han adoptado una forma de pensar que necesita actualización? ¿Corremos el peligro de estar atrapados en nuestra forma de pensar? ¿Qué podemos hacer para que estas formas de pensar no se conviertan en trampas mentales? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Hoy estamos en la última parte de nuestra serie Trampas Mentales. Y hoy estoy muy contento porque Adriana está aquí conmigo y vamos a hablar de la cuarta trampa mental, la trampa de la preocupación y la ansiedad. Pero antes de eso, déjenme hacer un resumen de lo que hemos venido hablando en esta serie que ha sido muy impactante para todos. Hemos estado tocando los temas de cómo las circunstancias son las que producen los pensamientos y los pensamientos son los que producen las emociones. De tal manera que hablamos la primera semana de la trampa de la víctima, cómo es importante que nosotros nos demos cuenta que Jesucristo se hizo víctima para que tú y yo seamos libres y podamos seguir adelante con nuestras vidas y podamos tener la victoria que Él nos ha dado. También hablamos de la trampa de la negatividad, ese tipo de pensamiento que nos hace ver todo negro, todo del lado más pesimista, pero también pudimos aprender cómo Jesús vio la cruz que estaba delante de Él, pero vio el gozo que estaba detrás de esa cruz, el propósito. Y nos enseña inclusive a tener alegría provocada por las circunstancias que estamos viviendo. La semana pasada hablamos de esa trampa de todo o nada, que sabes que tengo muchos comentarios de que hay gente que no definía esa trampa, no sabía que existía, pero cuando la pudieron identificar se dieron cuenta que muchos la han tenido en su vida. Yo creo que muchos la hemos tenido. La hemos tenido, exactamente. Sí. O soy todo o tiro la toalla, ¿no? Sí, o soy lo mejor o de a tiro no le entro, ¿no? Sí. Y no nos damos cuenta que Dios realmente obra en nuestras vidas en esa parte en medio. La vida no es blanco y negro, la vida es una gama de colores y es en esa gama de colores que Dios obra con nosotros. Pero hoy, Adri, y por eso te invité y me da mucho gusto que estés aquí, lo repito, hoy vamos a hablar de la trampa de la ansiedad, pero realmente es la trampa de la preocupación y de la ansiedad. Así es. ¿Por qué lo tendríamos que ver de esta manera? ¿Por qué tendrían que ser estas dos cosas? Fíjate, Pa, que hay algo bien curioso que yo siempre explico y que es el poder de los pensamientos, ¿no? Okay. O sea, el poder de los pensamientos es algo increíble porque de ahí derivan muchas cosas. Claro. Yo creo que es importante que lo abordemos así en par, y preocupación y ansiedad, porque la preocupación es el primer paso para la ansiedad. La preocupación es el primer paso para la ansiedad. ¿Cómo es esto? O sea, pues la preocupación empieza en los pensamientos. Ajá. Y de ahí sigue la ansiedad. La preocupación son pensamientos que vienen, ¿no? Muchas personas no saben, pero la preocupación es el primer paso de la ansiedad, pero también la preocupación es el primer paso de la depresión. Ok, y hablar ya de ansiedad y depresión ya son cosas más graves. Digo, creo que todos podemos reconocer que todos nos preocupamos por algo todos los días y lo vemos de una manera muy, muy, muy normal. Pero ahorita que lo defines de esta manera, es darnos cuenta que si le damos muchas vueltas a la preocupación en nuestras vidas, lo que yo entiendo es que no es difícil que caigamos en la ansiedad o incluso en la depresión. Sí, y de hecho sonaría más común si decimos, vamos a hablar de ansiedad y depresión, ¿no? Ok, sí, sonaría más. Ajá, pero la realidad es que si nos vamos un paso atrás, mejor, o sea, si vamos a hablar de ansiedad, pero vamos a ir a donde es más sencillo atacar. Claro. ¿No? Y que este es un secreto que incluso muchas personas profesionales no saben, de ir hacia atrás. Okay. ¿No? Y hablar acerca de lo que lleva a la ansiedad, que es la preocupación. Que es la preocupación. Y ¿sabes qué? Y no solamente es ir un paso hacia atrás, sino ir a un terreno común.
algo que todos experimentamos, porque inclusive yo tendría la idea, no sé, yo tendría la idea que una persona que no se preocupa raya un poquito en la irresponsabilidad, ¿no? Entonces, inclusive yo creo que de esa manera justificamos que todos nos tenemos que preocupar por algo. Sí, sí, pero como siempre dicen en los comerciales, ahí ponen un texto, ¿no? Todo en exceso es malo. Ok. Entonces, ni nada, ni todo, como lo hablamos la semana pasada, ¿no? Exactamente, no caer en esa misma trampa. Ajá, sí, que es la misma trampa, ¿no? Bueno, ¿y podrías decirnos cuál sería la definición de preocupación? Sí, claro. La preocupación son pensamientos inútiles y repetitivos que interfieren con la resolución de problemas. Pensamientos inútiles y repetitivos. ¿Por qué son inútiles? Porque no sirven. No producen nada. No producen nada. Y repetitivos porque están y pues se repiten, ¿no? Ok, me llama la atención lo que dices, inútiles que interfieren con la resolución. Nosotros para poder tener una vida saludable en demasiados aspectos, pero ahorita hablamos acerca de lo mental y emocional, tenemos que tener un buen sistema de resolución de problemas. Un buen sistema, me gusta esa frase. Y cuando tenemos un buen sistema de resolución de problemas, podemos enfrentar la vida y todos los retos de la vida, que de por sí es difícil, ¿no? Entonces imagínate, si algo ataca directamente a nuestro sistema de resolución de problemas, es la preocupación, y entonces nos afecta en todo, ¿no? Ok, entonces viene como una consecuencia de... Ok, aquí hay algo, aquí hay como un pensamiento contrario a nuestra lógica imperfecta. Muchas veces creemos que por más preocuparnos, más fácil vamos a resolver las cosas, pero es todo lo contrario. Mientras más nos preocupamos, menos entramos en la acción. Así es, sí. O entramos en la acción, pero no de una manera inteligente, o se me fue la palabra ahorita. ¿Objetiva? Pero, ajá, objetiva, no pensamos como tenemos que pensar. Okay. ¿No? Entonces, porque estamos pensando quizás de maneras muy pesimistas, okay, o asumiendo algo que no es. Que no es. ¿No? Bien. Ahora, yendo de la preocupación a la ansiedad, ¿cuál sería la diferencia en los conceptos? La ansiedad es un estado o una condición de preocupación intensa. O sea, ya eso ya está. Porque la preocupación ya está. Se queda, ajá. Pero es intenso. Ajá. Pero que además incluye miedo a las situaciones cotidianas, ¿no? Okay. La ansiedad agrega el factor miedo. Ajá, agrega el factor miedo, y la mayoría de veces ya empieza a tomar acción en el cuerpo. Ok. Una de las cosas que yo tengo idea acerca de esto es cómo, ahorita que dijiste toma acción en el cuerpo, es cómo somatizamos nuestros pensamientos, ¿no? Inclusive, no sé, yo he pasado por periodos de enfermedad, de repente vas al médico, yo creo que a todo el mundo nos ha pasado, cuando el médico te dice, ¿sabe qué? Lo que usted tiene es ansiedad. Y dices, no, o sea, yo estoy tranquilo, yo no me siento ansioso y todo, pero muchas veces ni siquiera nos damos cuenta. Se siente tan real, y no se siente tan real el hecho de decir, ay, me estoy comiendo las uñas, o No, se siente tan real el de repente sentir un dolor en el corazón, el de repente sentir que me falta el aire, o de repente, no sé, una persona estornudó enfrente de ti y tú, ¡ay, no! Ya me dio, sí, ¿no? Conozco varios. Y se siente muy real, ¿no? Pero muchas veces sí, es ansiedad. Porque ya incluye ese factor miedo. Ajá, que se empieza a ver reflejado en nosotros. Exactamente. ¿No? Fíjate que uno de los últimos cursos de matrimonios que dimos aquí, hablábamos de eso, de cómo en medio de una discusión hay cosas que se empiezan a somatizar, te sube la presión, empieza la sudoración y te ponen más de malas, y muchas veces las discusiones terminan realmente afectando tu salud física. Sí. Pero también otra cosa que veo de la preocupación y una diferencia que tiene con la ansiedad es que creo que las personas que no dan el paso a la ansiedad, que solamente están en la preocupación, es como algo que viene y se va, mientras que en la ansiedad ya es más permanente, ¿no? Ya ahí se queda, y nos hace permanecer también todo el tiempo pues preocupados, ¿no? O sea, es como que uno alimenta al otro, pero en la ansiedad ya estás más para adentro, ya estás más en el todo. Ya es tu estado, ya es tu manera de ser. Que en el nada. Tú como psicóloga, ¿qué tan frecuente ves la ansiedad en las personas? Muy frecuente, sí. Muy frecuente. Pero cuando lo empiezas a tratar a través de la preocupación, es más efectivo. Porque es como si vas al doctor
y el doctor te empieza a tratar los síntomas de, por ejemplo, tienes una infección en la garganta, ¿no? Y el doctor te quita los síntomas, pero no te da antibiótico para quitar la infección. Solamente te controla la temperatura, el dolor de garganta, pero no te da antibiótico. Y entonces de repente te puede afectar los pulmones, pero como tú te sientes bien. Por eso a veces dicen que es peligroso que le des a los niños algo así para tratar la temperatura. O las molestias. O las molestias, porque no te vas a dar cuenta, como cuando son cosas de la vesícula, el apéndice o así. No te vas a dar cuenta si de repente algo le duele y puede ser más peligroso. ¿No? Entonces es mejor tratar con la raíz, y la raíz de esto pues es la tratar con la preocupación, que es lo que te está... Hay algo súper interesante que yo le llamo el ABC del pensamiento, que se lo he explicado a muchos amigos y a pacientes, que es hasta dónde desde el pensamiento, desde el estímulo que provoca el pensamiento, que provoca el sentimiento, dónde tú puedes llegar a tiempo para poder cambiar. Y de todo este proceso yo definiría esta conversación precisamente enfocándonos en el B, porque el estímulo va a pasar, ¿no? Lo que veas, lo que oigas, lo que entre va a pasar. La situación no lo puedes cambiar. Va a pasar, Lo vas a ver y va a entrar aquí. Aquí empieza la preocupación. Quizás eso me lleva a esta pregunta que te quiero hacer. ¿Cómo podemos empezar a poner atención a esas señales? Precisamente es como una espiral. Cuando tú es como, empieza la espiral y aquí empieza el estímulo, ¿no? Y entonces empieza a avanzar. Hacia abajo, es descendente. Ajá, descendente, ¿no? Empiezas a Hasta caer. abajo está la ansiedad. ¿No? Empieza a avanzar, entra el pensamiento. Siempre pongo este ejemplo, pero no se me hace otro mejor. ¿Qué pasa si tú me ves y llego y no te saludo? ¿Qué vas a pensar? Que te caigo mal, que estás enojada conmigo, que no sé, algo así. El estímulo fue que yo llegué, ¿no? Y que no te saludé. De ahí viene el pensamiento. Que provoca un sentimiento. Que provoca un sentimiento. De aquí para acá, eso lo controlas tú. Wow. Cuando la realidad puede ser, no traía lentes. No viste. No te vi. ¿No? Pero la próxima vez que me veas, probablemente me vas a voltear los ojos, me vas a decir, oye Adri, el otro día te quise saludar, pero no te vi. Ay, no, perdón, no te vi. Y ¿sabes qué? Creo que esto tiene que ver mucho con otra de las trampas que ya hablamos, que es el pensamiento negativo, que siempre tenemos a pensar en el peor escenario. Sí, siempre pensamos en el peor escenario. Es nuestra tendencia. Y yo siempre hablo de los temperamentos, pero la realidad es que sí, hay unos temperamentos que son más propensos a pensar de manera negativa, ¿no? Entonces, es nuestra tendencia, y si estamos hablando de que esos son trampas mentales, pues ya tenemos la advertencia, ¿no? Es decir, el pensamiento negativo va a venir. Y realmente yo leía un estudio que decía esto, ¿no? Que el que suceda realmente el pensamiento negativo es una posibilidad del 2%. O sea, no es algo irreal. Puede llegar a pasar. Puede pasar. O sea, hay gente que tiene tumores de cáncer, ¿no? Puede llegar a pasar. Pero realmente es el 2%. Pero le damos valor a eso. Sí. Y el otro 98% son las cosas que a veces ni pensamos. Lo que es más posible, que es posible. Menos agresivo, es lo que menos pensamos. Y que la mayoría de veces pasa, y nos pudimos evitar todos los pensamientos y las imágenes en nuestra cabeza, pero nos enfocamos en ese 2%, no en el 98%, ¿no? Oye, ¿podrías darnos algunos ejemplos de cómo las personas experimentan esto? Sí, son cosas muy sencillas, ¿no? No sé, yo me imagino que de pronto hay mujeres que están en casa y de repente el esposo se demoró de llegar del trabajo 2 minutos, 3 minutos, ya pasaron 5 y ya se los están imaginando en la carretera, muertos. Y seguramente, estrellados, seguramente no encuentra su teléfono y no me pueden avisar que ya falleció. Seguramente se quedó dormido mientras manejaba. Hay desde cosas así o cosas más aplicables, por ejemplo, para los solteros, ¿no? Nunca voy a encontrar con quién casarme.
nadie me va a querer, ¿no? Incluso para personas aún más jóvenes, no voy a pasar ese examen, todos mis amigos ya me van a dejar de hablar, ¿no? Si no tengo la fiesta más cool, ya entonces no valgo. Ya no valgo, no voy a poder tener amigos. Como Ok, sí, sigue. todos estos ejemplos en diferentes etapas de la vida nos vamos hacia extremos, ¿no? Y son cosas que pasan en el día a día. Eso es importante, porque me gusta mucho que hayamos hablado antes de la trampa de la negatividad, porque realmente si no tratas la negatividad, o sea, esto no lo puedes tratar, ¿va? Pero lo que tú estás diciendo es que en realidad son situaciones comunes. O sea, no son las cosas extraordinarias las que verdaderamente tienen el poder de meternos en ansiedad, sino son las cosas de la vida diaria, las cosas muy, muy sencillas, muy comunes. Comunes, pero no tenemos que olvidar que son inútiles. Que son pensamientos inútiles. Pensamientos inútiles, ¿no? Pensar en lo peor es inútil totalmente. Y que son con el 2% de probabilidad de que pase. No son cosas racionales, quizás son probables, pero no son las más probables. Sí, exacto. Las cosas que vivimos diario. Sí. Me recuerda como decía Salomón ahí en uno de los libros que escribió, que está en la Biblia, que son las zorras pequeñas las que queman los viñedos, ¿no? Y cómo esas zorras pequeñas son esos pensamientos que vienen a nuestra vida, ¿no? Y sí es cierto, o sea, creo que ninguno de nosotros está pensando en la caída de la bolsa o en la alza del precio del gas por la guerra en Rusia y Ucrania. No, normalmente estamos pensando en cuánto subió la tortilla, si mi hijo va a reprobar la escuela, si mi esposo le van a dar el ascenso, ¿no? O sea, las cosas de la vida diaria. La salud. Ahora es un tema de 2 años para acá, ha subido el miedo a la salud de una manera impresionante, ¿no? Tanto que hasta hay memes que dicen, me siento mal, y vas a Google y cáncer de lo que te sientes mal, ¿no? Cáncer de nariz, ¿no? Me pica la nariz, cáncer de nariz, ¿no? O sea, fíjate, ahorita que estás diciendo eso es bien interesante porque ahora, por la facilidad de información que hay en el internet, mucha gente ya no va al médico. Mucha gente se conecta, tengo estos síntomas, e inclusive hay páginas que yo creo que las deberían prohibir, o sea, prohíben tantas cosas y esas cosas que son verdaderamente, tienen el potencial de afectarnos, las prohíben. Pero páginas donde tú empiezas a poner, tengo este síntoma, sí. Tienes esto, y a veces hasta te generan una receta, y dices, no inventes. No es posible, sí. Wow. Y me hace pensar en las personas que son hipocondríacas. No. Como un pensamiento produce un sentimiento que somatiza, y realmente no tienes el síntoma, pero ya lo sentiste. Ya lo creaste, ya creaste el síntoma. El problema es que la ansiedad y la preocupación sí empiezan a generar enfermedades reales. O sea, eso es importante. Repítelo, por favor. La ansiedad y la preocupación a largo tiempo empiezan a generar enfermedades reales. ¿No? Y entonces sí. Wow. También la falta de perdón, pero ese nada más es un bonus que les doy. La falta de perdón, eso lo dejamos para otra plática después. Después. Muy interesante. ¿Sabes qué? Sí, es muy interesante porque cuando hablamos de la falta de perdón, vamos a hacer un paréntesis aquí, no es el tema de la serie, pero cuando hablamos de la falta de perdón siempre lo ligamos a lo espiritual, pero tú como psicóloga estás diciendo algo bien interesante. La falta de perdón provoca temas de salud. Sí, creo que es lo que más provoca temas de salud, la falta de perdón. Wow. Sí, si yo pudiera decirle a alguien que trabaje, si solamente las personas pudieran trabajar en algo, en una sola cosa, yo recomendaría que fuera la falta de perdón. Wow, impresionante. Tema para otra serie, lo vamos a apuntar ahí, no se lo pierdan. Oye, ahorita empezamos a tocar esto de la espiritualidad y aquí hay algo bien interesante, porque tú nos estás hablando desde el punto de vista psicológico, que le añade mucho valor a todo esto, pero cuando hablamos del punto de vista espiritual o de la espiritualidad con la ansiedad, híjole, es un tema bien delicado, bien delicado. ¿Cómo lo ves tú? Creo que es un tema tabú. A veces pienso que han habido algunas perspectivas o malas interpretaciones de las cosas que dice la Biblia y creo que en parte es por eso que por algún tiempo la ciencia y la religión han estado separadas, ¿no? Pero pues no sé, o sea, sabes, es cierto y es triste, ¿no? Y no debería ser así. Yo creo que la
ciencia complementa la espiritualidad de una manera impresionante, ¿no? Y el problema es que muchas veces la iglesia, hablo de la iglesia en general, nos ha hecho sentir que experimentar ansiedad es un tipo de pecado o es una falla de nuestra fe cuando tú estás en esta situación, porque es como que no confías en Dios. E inclusive recuerdo que hace no mucho tiempo, y quizás en algunas iglesias todavía exista este pensamiento, es como que ir al psicólogo, no, ¿por qué vas a necesitar ir al psicólogo si tú tienes a Dios? ¿No? Hay mucho este pensamiento y está totalmente mal, ¿no? Muy mal. Totalmente incorrecto, pero creo que es eso, ¿no? Creo que inclusive este mismo pensamiento nos ha lastimado más, y al que tiene ansiedad le provoca todavía más ansiedad, porque oye, eres un pecador alejado de Dios, estás mal en tu fe. Y yo quiero ser bien claro con esto. La ansiedad no es un pecado, pero quizás ese pensamiento, como decías tú, viene de una mala interpretación bíblica, porque si hay un versículo que dice ahí que no tengamos ansiedad, o que no seamos ansiosos, algo así dice. Ahorita lo vamos a tocar ese versículo, pero Pablo le escribió a un grupo de personas, de hecho lo he venido mencionando en otras partes de la serie, le escribió a los filipenses porque los amaba y los cuidaba, y Pablo les está animando a no estar atrapados precisamente en esta trampa de la ansiedad, porque ellos estaban viviendo cosas muy fuertes. Pablo estaba encarcelado, ellos sabían que venía un juicio para Pablo, que quizás Pablo iba a ser condenado a muerte, lo cual eventualmente es lo que sucedió. Y también experimentaban una persecución muy real, muy fuerte. De hecho, pues Pablo estaba encarcelado por esto. Pero este versículo, cuando tú lo ves solo, te da una idea, porque dice, por nada estén ansiosos. Y es de ahí donde la gente se ha tomado, ¿no? Entonces, si estás ansioso, estás mal. Pero hay un contexto de este pasaje. Hay una frase antes y hay una frase después para entender verdaderamente lo que Pablo les estaba diciendo a los filipenses. Y de hecho vamos a verlo. Está ahí en Filipenses 4, versículos 5 y 6, dice, empieza diciendo esto, el Señor está cerca. Y esto es bien importante que lo entendamos. El Señor está cerca, no se inquieten, u otras versiones dicen, no estén ansiosos por nada. Más bien, en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Y entonces este versículo muy famoso, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y pensamientos en Cristo Jesús. Y es verdad, Pablo dijo, por nada estén ansiosos, pero antes dijo, el Señor está cerca. ¿Por qué no debes estar ansioso? No porque no sucedan las cosas, no porque no haya preocupación en tu vida, está bien que haya preocupación, pero no estás solo. El Señor está cerca. Dios está atravesando todo esto junto contigo. Y si Dios está atravesando junto contigo esto, aún en medio de la preocupación, aún en medio de la ansiedad, la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, que está fuera de tu sistema de pensamiento, va a venir a tu vida. Entonces, ni siquiera es algo en lo que tú te tengas que esforzar, es algo que viene de parte de Dios. Así es. ¿Okay? Entonces, si tú estabas ansioso porque pensabas que por tener ansiedad no confiabas en Dios, quiero que descanses. No se trata de eso, no se trata de pecado. Y quiero que entiendas que Dios está cerca, Dios está contigo, aún en medio de lo que estás pasando. Sí, ¿Okay? sí. Es por eso que a mí me encanta esta canción. Siempre la recuerdo, una canción que dice, hay uno más entre las llamas. Ah, sí, ¿no? sí, sí. Porque no es como estoy solo entre las llamas, ni no estoy en las llamas. No, estoy en las llamas y hay alguien que está conmigo. Pero no estoy solo. No estoy solo. Exactamente. ¿No? Claro. Entonces, es muy importante. Yo creo que lo primero que tenemos que entender, ¿no?, sobre este versículo. Muy bien, Adri, vamos a cosas prácticas. ¿Qué le dices a alguien que está pasando por ansiedad? Lo primero, pues no está solo, ¿no? Okay. Pero de ahí me gustaría darles unos puntos para poder hacerlo práctico, ¿no? Y el primer punto que daría sería, atrapa la espiral a tiempo, ¿no? Siempre explico esto. ¿Qué pasa si alguien te quiere golpear y te defiendes, ya que el golpe ya está a 2 centímetros de tu cachete? No, pues te lo va a dar. Te lo va a dar. Te va a llegar, claro. Pero si alguien te quiere golpear y le atrapas el puño cuando todavía no tiene la fuerza para avanzar, te libras. Te libras, ¿no? Okay. Incluso la otra persona se puede lastimar porque no está en posición de, ¿no? Entonces, cuando apenas se empiecen a venir esos pensamientos, identifica, ve de dónde viene, por qué, ponle una definición
a esos pensamientos, ¿no? Inútiles. Inútiles, Ok. ¿no? No están sirviendo para nada, son pensamientos inútiles. Pero Y- a tiempo. Ajá, a tiempo. Porque Bien. cuando lo haces a tiempo, le estás quitando la autoridad, lo desgastas. Ujú, Es como ujú. los sentimientos, no los tenemos Ujú. que evitar. La evitación es lo peor, Ok, ok. ¿no? Pero si lo gastas a tiempo, le quitas el poder, Ok. ¿no? Entonces, y piensa qué tanta probabilidad hay de que eso pase. Como el sea, peor escenario, ¿qué el- tanta probabilidad hay? Exactamente, ¿no? Es un 2, puede pasar, pero hay otro 98% de probabilidades que no están viniendo ahorita a tu cabeza, pero que puedes trabajar en que vengan a tu cabeza. Wow, muy ¿No? bien, vamos, ¿qué más? Sale. El siguiente, protege tu mente, ¿no? Wow, En protege todo tu mente. momento, protege la mente, porque como decíamos, la mente ya va a tener la tendencia, Ok. va a tener la tendencia a ir hacia lo negativo. Y si solamente te la vives con el primer punto, por ejemplo, Ujú, quizás más adelante vas a seguir teniendo preocupación. ujú. Pero si quitas eso y a tiempo y además lo sustituyes por los pensamientos positivos, empiezas a enfocarte más en el 98%, entonces estás poniendo una protección para tu mente. Es como una armadura Es como una armadura, que ¿no? sustituye. Sí, ok. lo pondríamos como así. En el primero, detecto que va a venir. En el segundo, cambio lo que va a venir, lo malo que va a venir por algo bueno que va a venir, Wow, ¿no? Que tiene más posibilidades de que pase. claro. Y entonces en el tercero, enfrenta esos pensamientos con Dios, que es el poder, y es el poder, la ventaja que tenemos todas las personas que nos están viendo. Ok. Nosotros tenemos una superventaja. Y es algo que yo no tengo la ventaja con mis pacientes, la mayoría. Que es No. llevar esos pensamientos a Que es Dios. llevar esos pensamientos a Dios. Enfrentarlos con Dios. Pero primero uno los tiene que enfrentar y después enfrentarlos Sí, con Dios, ¿no? Sí, primero uno tiene que aceptar lo que Ok. está pasando. Lo enfrenta. Ya que lo enfrenta, lo lleva con Dios. Ujú, No sé si sabías, pero hay estudios ujú. muy importantes donde demuestran que la oración es terapéutico y te ayuda psicológicamente muchísimo para poder descargar. La oración, el hablar con el Dios. hablar con Dios. Estudios científicos, Sí, estudios científicos. no cristianos, me imagino. Sí, no cristianos, ¿no? De universidades así. Y, Wow. y esto es muy importante, ¿no? Imagínate si los que nos escuchan, los que nos están viendo, tienen una importancia en su vida espiritual Ujú, y una conexión con Dios, ujú. esa es una ventaja que podemos tener, ¿no? Por una parte, primero aceptar qué es lo que estoy Ujú. sintiendo, enfrentar Ujú. lo que yo estoy sintiendo y entonces ir con Dios. Y Ah. eso le quita más fuerza todavía. Ok, ahorita con lo que estás diciendo, enfrentar estos pensamientos con Dios, me recuerda el versículo. Dice, el Señor está cerca, no está solo, Dios está contigo. Entonces, verdaderamente podemos presentar estos pensamientos con Dios. Pero también una de las cosas que yo veo es, ¿qué tanto evitar lo que me produce ansiedad es bueno? No, para nada bueno. ¿No? O sea, no es bueno. Le das más fuerza si lo evitas. Tampoco, hay algo que se llama la terapia de exposición, Ujú, que es la manera en la que se tratan las fobias, ¿no? Ok. Poco a poco lo tienes que enfrentar, ok. ¿no? Es como si yo le tengo miedo a algo y entonces ya nunca más, por ejemplo, ¿no? Yo le tengo miedo a los tiburones. Está difícil enfrentarte a un tiburón, Sí, estamos está de acuerdo. difícil, no me quita nada para hacer en el día. Pero te voy a contar algo reciente. Ok, Yo le tenía mucho miedo a cuando vas de Veracruz hacia Jalapa, apenas para salir de Veracruz, por allá por Geo, ajá, hay un retorno que me da mucho miedo. Y de hecho nunca lo había pasado sola. ok. Y yo creo que de un mes para acá tuve la necesidad de pasarlo como 3 o 4 veces. Sí, ya sé cuál No. dices, sí. La primera vez iba a ir a una cena con unas amigas, iba a ir mi hermana. Ok. Entonces yo venía muy nerviosa. Yo le decía a mi hermana, me siento muy nerviosa Por ese retorno. por ese retorno. Ok, Las otras 3 veces ya iba yo sola. ok.
Y también me puse nerviosa, pero cada vez menos. Okay. La última vez, ya entrando con al los ojos fraccionamiento, cerrados. sí, no, ya, yo era un camionero. Ya entrando al fraccionamiento, para mí fue así como, ya, me siento Prueba superada. que conquisté. Si algún día me invita algún amigo o amiga a ir a un lugar así, Okay. prueba superada. Pero si yo les hubiera dicho, por ejemplo, a las personas que me invitaron a su casa, no voy a ir porque yo no paso por ese retorno. Alimentas más la ansiedad. Lo alimento y me limito. Wow. Wow, entonces no es bueno evitar bueno. eso. Ok. ¿Qué más? Nos hace falta, creo que un punto. ¿Sí? ¿Cuál es? Pide ayuda. Esto quizás sonando de mí, más bien viniendo de mí, se va a escuchar así como que, ay, sí, pues tú eres psicóloga, ¿no? Ajá. Pero la realidad es que pedir ayuda es lo mejor. No tiene que ser con algo en específico, pero pueden ser amigos, Ujú. pueden ser un consejero, un grupo de amigos, un profesional. Claro. Pero es importante que aprendamos a pedir ayuda y que Eso es cierto. vayamos con esta nueva tendencia que me encanta, de que los profesionales de la salud mental no son para los locos. Claro. La ayuda espiritual no es para personas que solo, bueno, no, sí, para personas que tenemos problemas, pero es para todos. Es para No, todos. Dios Todos está necesitamos para ayuda espiritual, todos. claro. Todos necesitamos amigos, necesitamos esas relaciones, ¿no? Entonces, el pedir ayuda no te hace débil, te hace más fuerte. Oye, ¿no? esto es bien importante y bueno, aquí en la iglesia tenemos grupos de amistad, tenemos consejeros y finalmente tenemos amigos, gente con la que nos podemos acercar y a veces cuesta mucho trabajo ser vulnerables. Pero ¿qué pasa cuando estás del otro lado? Cuando alguien con este problema se te acerca a ti. ¿Cómo debemos de tratar? Porque creo que es muy delicado esto, ¿no? ¿Cómo tratar a estas personas? Lo primero que yo les recomendaría es que no juzgues, ¿no? Ahorita te acabamos de dar como todo lo que es la preocupación y la ansiedad y va a ser fácil y la tendencia te va a llevar a decir, te estás preocupando y estás teniendo un pensamiento muy negativo y estás así y eso te va a llevar a ansiedad y luego a depresión. Sí, ya, lo peor. Lo peor que puedes hacer, ¿no? Y recordemos la parte 3, Okay. que es no todo y ni nada. Es decir, la tercera No, trampa. ajá. Okay. Sí, entonces no juzgues, Okay. no Muy lo bien. estás viviendo tú. Lo peor que puedes hacer es juzgar. Qué importante es ser empático, Ajá, ser empático. sentirse como se siente la persona. Exactamente. Pensar qué está sintiendo la persona, ¿no? Ok. Porque esa persona está teniendo pensamientos que parecen ser muy reales. Aunque tú sabes que es un 2% de probabilidad de que pase, esa persona no siente así. Para ¿no? son reales. Ajá, parecen ser muy reales. Y otra cosa que a mí me pasa mucho, no trates de quitar la preocupación siendo muy, echando muchas porras, Animando. siendo demasiado optimista, ¿no? Como por ejemplo, llegas tú y me dices, oye Adri, me siento preocupado por esto y así. Échale "Ay, no, ganas". échale ganas, todo va a estar bien, no llores. ¿no? Estoy y la triste. lágrima así, ya Sí, estoy triste. No estés triste. Ah, Estás bueno, feliz, está bien. ajá, sí, así como me siento mal, pues siéntate bien. O sea, no, tienes, ahorita pienso como, o sea, a ver, entonces, ¿cómo, no? Mm. Si Si no animo, si no animo, ¿cómo le hago? estando. Simplemente estando. Yo creo que es estar, ¿no? Tampoco, si no vas a animar demasiado, porque no te lo recomiendo, Ok. tampoco digas, no, es que sí, sabes que yo creo que sí, ya chocaron, ya de estar muerto. Sí. No, pues ya. ¿Tienes gastos funerarios? O sea, Tienes plan de gastos médicos sí, mayores sí, porque seguro es un tumor, sí, ¿no? sí. No, o sea, algo muy, Un punto medio. ajá, un punto medio. Otra cosa, no empujes a la persona a conquistar esos miedos. Ok. Las personas solas van a decidir. Pero No. también es otro punto medio porque tampoco le evites a las Sí. personas enfrentar esos Sí, no miedos. vas a ir por la vida, por ejemplo, con los hijos, no vas a ir por la vida protegiendo a un hijo de que se encuentre una cucaracha, Claro. ¿no? No. pero tampoco se la vas a poner aquí. Claro. Ok. No, o sea, Ok. Tendemos que ir a los extremos, sí. que es lo que hablamos la semana pasada, la trampa del todo o nada. O sea, Exacto. tampoco. Sí, Muy tampoco. bien.
Y pues tienes que ver también el lado positivo del preocupado. Yo tengo un papá, un papá que es un poquito melancólico, y una de las cosas bonitas, la verdad, de los melancólicos es que anticipan necesidades. Y muchas veces pensamos como que no, es que son muy preocupones o son muy negativos y así, pero la realidad es que al imaginar todos los escenarios posibles, a las mejores personas que puedes recurrir cuando quieres obtener una solución, es al que se preocupa, porque ese ya pensó antes que tú qué podría pasar y ya tiene una solución. O sea, lo que nos estás diciendo es que la gente que experimenta preocupación tiene cosas buenas. Sí, y hay que valorar eso. ¿No? No le deseamos a esas personas que sigan siendo súper mega preocupones, pero mientras eso es, pues hay que valorar y disfrutar y amar la compañía de las personas que nos rodean, ¿no? Sin juzgar, siempre. Adri, pues muchísimas gracias, porque creo que nos das muchos tips para salir de esta trampa de la preocupación y la ansiedad, otra de las trampas mentales. Y estamos terminando esta serie y yo quiero decirles que, lo decía la semana pasada, normalmente nos centramos en nuestras circunstancias. Siempre queremos y buscamos a Dios para que cambie nuestras circunstancias, pero la mayoría de nuestras circunstancias han sido provocadas por nuestras emociones, que a su vez han sido provocadas por nuestros pensamientos. Y tomando la idea que nos dabas tú de ansiedad, preocupación o depresión, preocupación, ¿por qué no vamos a la raíz del asunto? ¿Por qué no, en lugar de pedirle a Dios, Dios, cambia mis circunstancias, por qué no le decimos, Dios, cambia mis pensamientos que producen mis emociones, que producen mis circunstancias? Creo que eso sería mucho mejor para nosotros. ¿Estarías dispuesto a orar? ¿Estarías dispuesto a decirle al Señor, Señor, cambia mis pensamientos, Señor, cambia mi mentalidad? Señor, reconozco que estoy atrapado en esta trampa, reconozco que he vivido como una víctima, o que veo la vida siempre del lado negativo, o que soy todo o nada, o inclusive esto, que me preocupo demasiado, y son pensamientos inútiles y son pensamientos repetitivos que finalmente me impiden ponerle acción a las cosas. Señor, quítame estos pensamientos, Señor, cambia mis pensamientos. Es lo que te animo a que hagas. Y gracias por haber estado en esta serie con nosotros. Me da muchísimo gusto y de todo corazón deseo que Dios guarde tus pensamientos en Cristo. Y quiero orar, acompáñennos a orar. Va ahí donde estás, cierra tus ojos y vamos a orar. Padre Celestial, gracias por todo lo que nos has hablado en esta serie. Gracias, Padre, porque de una manera muy específica nos hemos dado cuenta cuáles son algunas de las cosas que pudieran estar limitando nuestro crecimiento. Y nos damos cuenta que no están en el exterior, sino que están en lo profundo, en nuestra mente, en nuestros pensamientos. Ahora, Dios, con todo nuestro corazón te decimos, Señor, cambia nuestros pensamientos. Tráenos libertad de todas estas trampas, Señor, y permítenos crecer contigo. Gracias porque estás con nosotros. Tú estás presente. Y aun si pasamos por tiempos difíciles, tú estás presente y nunca nos dejas. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias por conectarse con nosotros.